Un pobre mecánico rechazó la recompensa millonaria. Al mes siguiente descubrió la verdad. El sol de julio caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Roberto Sánchez terminó de diagnosticar el problema del Tsuru gris que tenía frente a él. Sus manos manchadas de grasa limpiaban una pieza del carburador mientras explicaba al cliente que necesitaba un cambio completo del sistema de alimentación. A sus 38 años, Roberto llevaba más de 20 trabajando como mecánico, desde que a los 18 había comenzado como ayudante en un taller de la colonia Narvarte. Ahora tenía su propio negocio, o más bien lo que quedaba de él. El pequeño taller que había construido con tanto esfuerzo en la colonia Roma Norte estaba a punto de cerrar sus puertas definitivamente. La crisis económica había golpeado duramente al sector automotriz y los clientes cada vez eran menos. Roberto ya debía 3 meses de renta del local y sabía que el dueño no le daría más tiempo. Sus herramientas, que había comprado con sacrificio durante años, pronto tendrían que ser vendidas para pagar las deudas acumuladas. A pesar de todo, Roberto mantenía la misma dedicación y honestidad que lo había caracterizado siempre. Nunca había cobrado de más a un cliente, ni había hecho trabajos innecesarios solo por ganar dinero extra. Su reputación de ser un mecánico confiable y competente era conocida en todo el barrio, pero eso no alcanzaba para pagar las cuentas. Aquel viernes por la tarde, cuando ya pensaba cerrar el taller temprano porque no había más trabajo, Roberto escuchó el sonido inconfundible de un motor diésel que hacía un ruido extraño. Un auto negro de lujo se detuvo frente a su taller. Era un BMW Serie 7, uno de esos vehículos que Roberto rara vez tenía oportunidad de trabajar. Del automóvil descendió un hombre que aparentaba unos 60 años, vestido con un traje sencillo pero bien cortado. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado y sus zapatos relucían bajo el sol de la tarde. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Roberto fue la expresión de preocupación en el rostro del hombre. «Buenas tardes», dijo el señor acercándose al taller. «Disculpe que llegue sin avisar, pero mi auto está haciendo un ruido muy extraño y no me atrevo a seguir manejando. Todos los talleres que conozco ya están cerrados». «Para servirle, señor», respondió Roberto limpiándose las manos con un trapo. «Déjeme escuchar el motor». El hombre, que se presentó simplemente como Don Fernando, encendió el motor del BMW. Roberto escuchó atentamente durante unos segundos. El ruido era característico de un problema en el turbocompresor. Era una falla seria que podía causar daños mayores si el vehículo seguía funcionando en esas condiciones. «Apague el motor, por favor», dijo Roberto con seriedad. «Tiene un problema en el turbo. Si sigue manejando así, puede terminar dañando todo el motor». Don Fernando palideció ligeramente. «Es muy grave. Es una reparación cara», reconoció Roberto con honestidad. «El turbocompresor de este modelo cuesta alrededor de 50,000 pesos, más la mano de obra. Pero lo importante ahora es que no siga usando el auto». Don Fernando suspiró. «Tengo una junta muy importante mañana temprano en Toluca. Necesito mi auto funcionando. ¿Hay alguna forma de hacer algo temporal?» Roberto negó con la cabeza. «Señor, le voy a ser franco. Yo podría hacerle una reparación provisional que le permitiría llegar a Toluca, pero sería irresponsable de mi parte. El turbo está a punto de fallar completamente. Si eso sucede mientras va en carretera, no solo dañará el motor, sino que podría quedarse varado en un lugar peligroso o incluso sufrir un accidente». Don Fernando lo miró fijamente, como evaluándolo. «La mayoría de los mecánicos me habrían cobrado por hacer ese trabajo provisional y ganar dinero fácil. ¿Por qué no lo hace usted?» «Porque mi trabajo no es solo arreglar carros», respondió Roberto. «Es cuidar que la gente esté segura en la carretera. Yo tengo que dormir tranquilo por las noches, sabiendo que hice bien mi trabajo». Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Don Fernando permaneció en silencio unos segundos, observando a Roberto con una expresión indescifrable. Finalmente asintió. «Entiendo. ¿Qué me recomienda entonces?» «Mire», dijo Roberto pensativo, «conozco a un mecánico excelente que trabaja en un taller grande cerca de aquí. Es especialista en autos europeos y seguro tiene la pieza o puede conseguirla rápido. Le voy a llamar para ver si todavía puede atenderlo hoy. Déjeme hacer eso».
eso. Roberto sacó su celular y marcó a su amigo Javier, quien tenía un taller más grande y mejor equipado en la colonia Condesa. Después de explicarle la situación, confirmó que Javier podía recibir el auto y tenía un turbocompresor compatible en inventario. Don Fernando, mi compadre Javier, lo puede atender ahora mismo. Le voy a dar la dirección. Él es muy bueno y le va a hacer un precio justo. Don Fernando sacó su cartera. ¿Cuánto le debo por el diagnóstico? Roberto levantó la mano. No le voy a cobrar nada, don Fernando. No hice ningún trabajo, solo escuché el motor. Cualquier mecánico con experiencia hubiera identificado ese problema. Insisto, dijo don Fernando sacando varios billetes. Su tiempo y conocimiento valen. Además, me acaba de ahorrar tal vez 100,000 pesos al evitar que siguiera manejando y destrozara el motor. De verdad, no es necesario, respondió Roberto con una sonrisa. Lo que sí le voy a pedir es que me avise cuando llegue bien con mi compadre Javier, para quedarme tranquilo. Don Fernando guardó lentamente su cartera, pero su mirada hacia Roberto había cambiado. Había algo en sus ojos que Roberto no pudo descifrar completamente, una mezcla de sorpresa y satisfacción. De acuerdo, dijo finalmente don Fernando, pero déjeme al menos invitarlo a comer un día de estos. Me gustaría platicar más con usted. Roberto aceptó amablemente y anotó su número de teléfono para don Fernando. Después, ayudó al señor a llamar un taxi que lo llevara al taller de Javier y se quedó viendo el BMW estacionado frente a su local hasta que una grúa llegó a recogerlo. Cuando Roberto cerró el taller esa noche, no podía dejar de pensar en el encuentro. Había algo peculiar en don Fernando, algo que no lograba identificar. El hombre había mostrado genuino interés en conocerlo mejor, cosa poco común en su experiencia con clientes de autos de lujo. Durante el fin de semana, Roberto recibió una llamada de Javier confirmando que el BMW había quedado perfectamente reparado. Don Fernando se ha portado muy bien, compadre, le dijo Javier. Me preguntó mucho sobre ti. Quería saber cuánto tiempo llevas de mecánico, dónde estudiaste, cómo es tu taller. Creo que quedó muy impresionado con que lo mandaras conmigo en lugar de tratar de hacer la chamba tú. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Roberto curioso. La verdad, respondió Javier, que eres uno de los mejores mecánicos que conozco, honesto como pocos, y que estás pasando por un momento difícil con tu negocio. Espero no haber hablado de más, compa. No te preocupes, lo tranquilizó Roberto. El lunes por la mañana, Roberto llegó temprano a su taller como siempre. Tenía 2 trabajos programados, un cambio de aceite y una revisión de frenos. Mientras preparaba sus herramientas, vio llegar el BMW negro. Don Fernando bajó del auto con una sonrisa amplia. Buenos días, Roberto, saludó cordialmente. Vengo a agradecerle personalmente. Mi auto quedó perfecto y pude llegar a tiempo a mi junta. Buenos días, don Fernando. Me da mucho gusto escuchar eso. Mi compadre Javier es muy bueno en lo suyo. Lo es, confirmó don Fernando, pero quiero hablar con usted de algo importante. ¿Tiene unos minutos? Claro que sí, pase. Roberto limpió un par de sillas y le ofreció asiento a don Fernando. El señor miró alrededor del taller, observando cada detalle, las herramientas perfectamente organizadas, los manuales técnicos apilados en un rincón, las piezas etiquetadas y ordenadas. Roberto, voy a ser directo con usted, comenzó don Fernando. He investigado un poco sobre su situación. Sé que su taller está en problemas y que probablemente tenga que cerrar pronto. Roberto sintió una mezcla de vergüenza y sorpresa. No sabía qué responder. Con el debido respeto, don Fernando, no sé qué ha escuchado, pero déjeme terminar, por favor, lo interrumpió amablemente don Fernando. También sé que usted es uno de los mecánicos más competentes y honestos de esta zona. Su compadre Javier me contó que tiene más de 20 años de experiencia, que nunca ha tenido una queja de ningún cliente y que la gente lo busca específicamente porque confían en su trabajo. Roberto bajó la mirada, incómodo con tantos elogios. Javier exagera. Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Don Fernando negó con la cabeza. No es exageración, Roberto. Es la verdad. Y por eso quiero hacerle una propuesta. Don Fernando sacó un sobre de su saco y lo colocó sobre la mesa entre ambos. Aquí hay 200,000 pesos en efectivo. Quiero que los acepte. Roberto sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué? No, don Fernando. Yo no puedo aceptar eso. Escúcheme bien, continuó don Fernando. Este dinero es suficiente para que pague sus deudas, se ponga al corriente con la renta, compre las piezas que necesite y mantenga su taller abierto por lo menos 6 meses más. No es un préstamo, es un
regalo. Roberto se levantó de la silla, claramente agitado. Don Fernando, con todo respeto, no puedo aceptar esto. No lo conozco. No he hecho nada para merecer esto. Es demasiado. Precisamente porque no me conoce es que se lo ofrezco, dijo don Fernando con calma. Cuando le pedí que arreglara mi auto temporalmente, usted pudo haberlo hecho y cobrarme bien. Después, cuando el turbo fallara, yo habría regresado y usted habría ganado todavía más dinero arreglando los daños adicionales. Pero no lo hizo. Me dijo la verdad, aunque eso significara perder un cliente y ganar 0 pesos. Ese tipo de honestidad es rara, Roberto, muy rara. Yo solo hice lo correcto, respondió Roberto. No puedo aceptar dinero por hacer lo correcto. Don Fernando sonrió, y precisamente por eso es que se lo estoy ofreciendo. Roberto, tengo 63 años. He sido empresario toda mi vida y he conocido a miles de personas. Aprendí que la verdadera riqueza de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Usted tiene un carácter que vale más que todo ese dinero. Roberto sintió los ojos humedecerse. Era la primera vez en meses que alguien le hablaba con tanto respeto y reconocimiento. Don Fernando, le agradezco muchísimo sus palabras. De verdad que sí, pero no puedo aceptar su dinero. No estaría bien. ¿Por qué no estaría bien?, preguntó don Fernando. Porque no lo he ganado, respondió Roberto con firmeza. Toda mi vida he trabajado por lo que tengo. Nunca he aceptado limosnas ni regalos que no haya merecido. Si mi negocio tiene que cerrar, cerraré con la frente en alto, sabiendo que di todo de mí. Pero no voy a recibir dinero que no he ganado con mi trabajo. Don Fernando lo miró durante largos segundos en silencio. Lentamente tomó el sobre y lo guardó de nuevo en su saco. Entiendo, dijo finalmente, aunque su voz delataba una emoción que Roberto no pudo identificar. Respeto mucho su posición, Roberto. Es exactamente la respuesta que esperaba, o más bien, la que esperaba no tener que escuchar, pero que confirma todo lo que pensaba sobre usted. Roberto no entendió completamente el significado de esas palabras, pero asintió. Le agradezco que haya pensado en mí, don Fernando. De verdad, si en algún momento necesita algo de su auto, con gusto lo atiendo. Don Fernando se levantó y le extendió la mano. Puede estar seguro de que volveré, Roberto, muy pronto. Cuando don Fernando se fue, Roberto se sentó en su silla sintiendo una mezcla de alivio y melancolía. Había rechazado una cantidad de dinero que resolvería todos sus problemas. Su esposa Laura, con quien llevaba 15 años casado, probablemente pensaría que había perdido la cabeza. Sus 2 hijos, Daniel de 12 años y Sofía de 9, no entenderían por qué su padre había dejado pasar la oportunidad de salvar el negocio familiar. Esa noche, cuando Roberto llegó a su pequeño departamento en la colonia Doctores, encontró a Laura preparando la cena. Los niños estaban haciendo tarea en la mesa del comedor. La escena cotidiana de su familia le llenó el corazón de ternura y a la vez de culpa por no poder ofrecerles una vida más cómoda. Amor, tengo que contarte algo, dijo Roberto después de cenar, cuando los niños se habían ido a dormir. Laura lo miró con preocupación. Su esposa conocía esa expresión. ¿Qué pasó? ¿Llegó la orden de desalojo del taller? No, no es eso. Roberto le contó toda la historia sobre don Fernando, el diagnóstico del BMW, la recomendación de ir con Javier y finalmente la oferta de los 200,000 pesos. Laura escuchó en silencio, sus ojos abriéndose cada vez más conforme la historia avanzaba. Cuando Roberto terminó de explicar que había rechazado el dinero, Laura permaneció callada durante un momento que pareció eterno. Roberto, dijo finalmente con voz suave, ¿rechazaste 200,000 pesos? Sí, respondió Roberto bajando la mirada, esperando el regaño. Laura suspiró profundamente. Luego caminó hacia su esposo y lo abrazó con fuerza. Te amo tanto, le susurró al oído. Roberto se sorprendió. ¿No estás enojada? ¿Cómo voy a estar enojada?, respondió Laura, separándose para mirarlo a los ojos. Estoy casada con el hombre más íntegro que conozco. Sí, ese dinero nos vendría muy bien, pero si lo hubieras aceptado, no serías el Roberto del que me enamoré. Hiciste lo correcto, amor. Siempre haces lo correcto. Pero el taller, comenzó Roberto. Ya encontraremos la forma, lo interrumpió Laura. Siempre la hemos encontrado. Lo importante es que nuestros hijos crezcan viendo el ejemplo de un padre honesto y trabajador. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Roberto abrazó a su esposa con fuerza, sintiendo una gratitud inmensa por tener a alguien que lo entendiera tan profundamente. Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en meses, a pesar de que
sus problemas económicos seguían sin resolver. Las semanas siguientes fueron difíciles. Roberto consiguió algunos trabajos, pero no los suficientes para ponerse al corriente con la renta. El dueño del local finalmente le dio un ultimátum. Tenía hasta finales de mes para pagar los 3 meses atrasados o tendría que desalojar. Roberto comenzó a considerar seriamente la posibilidad de vender sus herramientas y buscar trabajo como empleado en algún taller más grande. Un mes después del encuentro con don Fernando, cuando Roberto estaba empacando algunas de sus herramientas para tasarlas en una casa de empeño, recibió una llamada de un número desconocido. ¿Roberto Sánchez?, preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy yo. Habla Patricia Medina, asistente del señor Fernando Castillo. El señor Castillo me pidió que me comunicara con usted para agendar una cita en su oficina. Tiene una propuesta de negocios que quisiera discutir personalmente. Roberto sintió curiosidad. ¿Una propuesta de negocios? ¿De qué tipo? La señorita Medina no quería dar detalles por teléfono. Solo dijo que era importante y que el señor Castillo había insistido mucho en que Roberto aceptara la reunión. Finalmente, Roberto acordó ir al día siguiente a las 10 de la mañana. La dirección que le dieron era en Santa Fe, en una de las zonas empresariales más exclusivas de la ciudad. Cuando Roberto llegó al edificio al día siguiente, se sintió completamente fuera de lugar. Era una torre de cristal de más de 20 pisos. El vestíbulo tenía pisos de mármol y una recepción que parecía sacada de una revista de arquitectura. Se registró en la entrada y le dieron un gafete de visitante. El elevador lo llevó al piso 18. Cuando las puertas se abrieron, Roberto vio un letrero que decía Grupo Automotriz Castillo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Conocía esa empresa. Era una de las distribuidoras de autos de lujo más grandes del país, con concesionarios en toda la República. La recepcionista lo recibió con una sonrisa y lo guió por un pasillo hasta llegar a una oficina espaciosa con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Detrás de un escritorio de madera oscura estaba don Fernando, pero ahora vestía un traje ejecutivo impecable y su presencia emanaba autoridad. Roberto, bienvenido, dijo don Fernando levantándose para saludar. Gracias por venir. Don Fernando, comenzó Roberto claramente impactado. Lamento no haber sido completamente honesto sobre mi identidad. Lo interrumpió don Fernando con una sonrisa. Permítame presentarme apropiadamente. Soy Fernando Castillo Romero, fundador y presidente de Grupo Automotriz Castillo. Roberto sentía que la cabeza le daba vueltas. Usted es Fernando Castillo. El Fernando Castillo. El mismo, confirmó don Fernando. Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. Roberto tomó asiento, todavía procesando la información. Sabía quién era Fernando Castillo. Todo el que trabajaba en la industria automotriz en México lo conocía. Era una leyenda. Había comenzado con un pequeño taller de hojalatería en los años 80 y construido un imperio que ahora incluía concesionarias de BMW, Mercedes-Benz, Audi y otras marcas de lujo. Su historia era famosa. Un mecánico que se había convertido en multimillonario a pura de trabajo duro e inteligencia para los negocios. Roberto, explicó don Fernando, hace un mes fui a tu taller usando un auto de mi colección personal, un BMW que realmente tenía un problema en el turbo, pero no fue casualidad. Había escuchado hablar de ti. Varios de mis gerentes mencionaron que había un mecánico en la Roma muy honesto y competente. Decidí conocerte personalmente. ¿Me estaba probando?, preguntó Roberto. Sí, admitió don Fernando sin rodeos. He estado buscando durante años a alguien con tus cualidades. Verás, estoy en proceso de abrir un nuevo concepto de negocio. Quiero crear una red de talleres de servicio premium que ofrezcan atención honesta y profesional. Talleres donde los clientes puedan confiar completamente en que no les van a cobrar de más ni a hacer trabajos innecesarios. Roberto escuchaba con atención sin atreverse a interrumpir. El problema, continuó don Fernando, es que ese concepto requiere personas al frente que realmente crean en esos valores. No puedo poner a cualquier gerente. Necesito a alguien que tenga la honestidad en el ADN, alguien que rechazaría 200,000 pesos porque no los ha ganado con su trabajo. Roberto sintió que se le secaba la boca. Está diciendo que te estoy ofreciendo ser el director de operaciones de esta nueva división, dijo don Fernando. Serías responsable de supervisar la apertura de los primeros 5 talleres en la Ciudad de México y entrenar a los equipos. El salario
salario inicial sería de 80,000 pesos mensuales, más prestaciones superiores a las de ley y un porcentaje de las utilidades de cada taller. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Don Fernando continuó: además, quiero que tu taller actual sea el primero de la red. No lo vas a perder, lo vamos a remodelar completamente, equipar con la mejor tecnología y convertirlo en nuestro taller piloto. Tú seguirías siendo el dueño del 50% del negocio. La empresa entraría como socio capitalista. ¿Por qué yo? Fue lo único que Roberto pudo preguntar. Porque en un mes de investigación discreta descubrí que tienes algo que no se puede enseñar ni comprar. Integridad absoluta, respondió don Fernando. Hablé con tus clientes, con tus proveedores, con otros mecánicos que te conocen. Todos dicen lo mismo. Roberto Sánchez es el mecánico más honesto que conocen. Nunca cobra de más, nunca hace trabajos innecesarios, siempre explica claramente qué necesita el auto y por qué. Eso, Roberto, es exactamente lo que necesito. Roberto sentía lágrimas formándose en sus ojos. 20 años de trabajo honesto, de rechazar oportunidades de ganar dinero fácil engañando clientes, de mantener su integridad incluso cuando significaba ganar menos. Todo eso finalmente estaba siendo reconocido. Don Fernando se levantó y caminó hacia la ventana. Yo empecé igual que tú, Roberto, en un taller pequeño luchando por sobrevivir. Tuve oportunidades de hacer dinero rápido tomando atajos, cobrando de más, usando piezas piratas. Nunca lo hice. Y hubo momentos en que pensé que había sido un tonto. Pero a la larga, esa honestidad fue lo que construyó mi reputación y mi negocio. Se volvió hacia Roberto. Cuando rechazaste esos 200,000 pesos, confirmaste que eres la persona indicada. No estabas dispuesto a aceptar algo que no habías ganado, incluso cuando tu negocio estaba a punto de quebrar. Ese nivel de integridad no se encuentra fácilmente. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Roberto con voz temblorosa. Primero, aceptar la oferta, respondió don Fernando con una sonrisa. Segundo, prepararte para trabajar más duro de lo que has trabajado en tu vida. Esto no va a ser fácil, Roberto. Tendrás que aprender aspectos de administración, recursos humanos, control de calidad, pero tendrás todo el apoyo y capacitación que necesites. Roberto se levantó y extendió la mano. Acepto, don Fernando, y le prometo que no lo va a defraudar. Don Fernando estrechó su mano firmemente. Sé que no lo harás, por eso te elegí. Durante las siguientes semanas, la vida de Roberto cambió completamente. Firmó el contrato con Grupo Automotriz Castillo y comenzó un programa intensivo de capacitación. Aprendió sobre administración de talleres, sistemas de gestión de calidad, atención al cliente de alto nivel y manejo de equipos de trabajo. Al mismo tiempo, su pequeño taller en la Roma Norte fue completamente transformado. La empresa invirtió más de 2 millones de pesos en la remodelación. Instalaron equipos de diagnóstico de última generación, herramientas especializadas, un sistema de gestión computarizado y renovaron completamente las instalaciones. El taller se convirtió en un espacio moderno y profesional que mantenía el calor y la cercanía del lugar original, pero con todas las capacidades técnicas de un servicio premium. Laura no podía creer la transformación. Una noche, mientras cenaban en su departamento, le dijo a Roberto: ¿te das cuenta de que todo esto pasó porque hiciste lo correcto? Si hubieras aceptado esos 200,000 pesos, nada de esto habría sucedido. Roberto asintió pensativo. Don Fernando me dijo que esa fue su última prueba. Si hubiera aceptado el dinero, habría demostrado que mis principios tenían un precio. Al rechazarlo, demostré que no. 3 meses después de aquella primera reunión en Santa Fe, se inauguró oficialmente el primer taller de la red Servicio Castillo Premium. El evento fue cubierto por medios especializados en la industria automotriz. Roberto, vestido con el uniforme corporativo, pero manteniendo su estilo modesto y cercano, dio un recorrido a los invitados explicando la filosofía del negocio. Nuestro compromiso es simple, explicaba Roberto a un grupo de periodistas. Aquí nunca le vamos a cobrar por un trabajo que su auto no necesita. Nunca vamos a usar piezas de baja calidad para ganar más. Nunca le vamos a mentir sobre el estado de su vehículo. Si su auto solo necesita un ajuste menor, eso es exactamente lo que le vamos a hacer y cobrar. Don Fernando observaba desde un costado con evidente orgullo. Después de que los medios se retiraron, se acercó a Roberto. Lo hiciste muy bien. Tienes el don de explicar las cosas de manera que la gente entiende y confía. Gracias,
don Fernando. Todavía me cuesta creer que todo esto sea real. Es muy real, Roberto, y esto es apenas el comienzo. Durante el primer año, Roberto trabajó incansablemente en la apertura de los 5 talleres planeados para la Ciudad de México. Cada uno se ubicó en una zona estratégica: Polanco, Santa Fe, Interlomas, Del Valle y Satélite. Roberto personalmente supervisó la selección y capacitación de cada mecánico que se integró al equipo. Su criterio era claro: buscaba no solo competencia técnica, sino honestidad comprobable. En cada entrevista de trabajo, Roberto hacía la misma pregunta: cuéntame sobre una vez que perdiste dinero por hacer lo correcto. Los candidatos que no podían responder con un ejemplo concreto no eran contratados. Los que sí podían encontraban en Roberto a alguien que entendía y valoraba ese sacrificio. Uno de los mecánicos que Roberto contrató fue un joven llamado Miguel Ángel, de 26 años. Miguel Ángel había perdido su trabajo en un taller anterior porque se negó a participar en una práctica común del dueño: inventar fallas en los autos para cobrar reparaciones innecesarias. Cuando el dueño lo despidió por no querer colaborar, Miguel Ángel pasó 4 meses desempleado antes de encontrar el anuncio de Servicio Castillo Premium. Roberto le contó durante la entrevista: yo sé que perdí ese trabajo por hacer lo correcto. Mi esposa estaba embarazada y necesitábamos el dinero, pero no podía dormir por las noches sabiendo que estaba engañando a la gente. Preferí buscar otro trabajo que vivir así. Roberto lo contrató en el momento. Después le explicó a su equipo de recursos humanos: este muchacho entiende lo que estamos construyendo aquí. Él ha pagado el precio de la honestidad. Va a ser perfecto para nosotros. Al final del primer año, los 5 talleres estaban operando exitosamente. La propuesta de valor de honestidad total había resonado con los clientes de una manera que superó las expectativas más optimistas. Los talleres tenían listas de espera para citas y la satisfacción del cliente estaba en niveles históricos para la industria. Don Fernando convocó a Roberto a su oficina para revisar los resultados del año. Mira estos números, Roberto, dijo don Fernando mostrándole reportes financieros. Los 5 talleres ya son rentables. En la industria, típicamente toma entre 2 y 3 años alcanzar el punto de equilibrio. Ustedes lo lograron en 10 meses. ¿Sabes por qué? Porque la gente confía en nosotros, respondió Roberto. Exacto, confirmó don Fernando. Y esa confianza se traduce en clientes recurrentes, en recomendaciones, en reputación. Los clientes saben que aquí no los van a engañar. Están dispuestos a pagar un poco más porque tienen la certeza de que están recibiendo exactamente lo que necesitan. Don Fernando cerró la carpeta con los reportes. Roberto, quiero duplicar la red, abrir 10 talleres más el próximo año, y quiero que tú lideres esa expansión como vicepresidente de operaciones de la división. Roberto sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Don Fernando, hace un año estaba a punto de perder mi único taller. Ahora me está ofreciendo dirigir una red de 15 talleres. Es abrumador. Por eso es que confío en ti, respondió don Fernando, porque reconoces la magnitud de la responsabilidad. Alguien que no sintiera ese peso probablemente no sería la persona indicada para el puesto. Durante el segundo año, Roberto trabajó en la expansión de la red a ciudades como Guadalajara, Monterrey y Puebla. Cada nueva apertura seguía el mismo modelo: instalaciones de primer nivel, equipos de última generación y sobre todo personal con valores sólidos de honestidad y servicio. Roberto desarrolló un programa de capacitación interno que llamó Escuela de Integridad Automotriz. Era un curso de 3 meses donde no solo se enseñaban habilidades técnicas, sino también ética profesional, atención al cliente y toma de decisiones basada en principios. Los graduados de este programa se convertían en los líderes de cada nuevo taller. Una tarde, mientras Roberto supervisaba la apertura del taller en Guadalajara, recibió una llamada de Laura. Amor, tienes que ver las noticias. Te están entrevistando en el canal de negocios. Roberto encontró una televisión y sintonizó el canal. Efectivamente, ahí estaba don Fernando siendo entrevistado sobre el éxito de Servicio Castillo Premium. El reportero preguntó: señor Castillo, ¿cuál diría usted que es el secreto del éxito de esta nueva división? Don Fernando sonrió. El secreto es Roberto Sánchez, nuestro vicepresidente de operaciones. Roberto es un mecánico con más de 20 años de experiencia que nunca, ni una sola vez en su carrera, ha cobrado un centavo de más
a un cliente. Construimos toda esta red sobre sus principios de honestidad absoluta. El reportero parecía escéptico, y eso es suficiente para tener éxito en los negocios. En esta industria donde hay tanta competencia, ¿la honestidad realmente vende? Don Fernando se inclinó hacia adelante. Déjeme contarle una historia. Hace 2 años conocí a Roberto cuando su taller estaba a punto de quebrar. Él diagnosticó un problema serio en mi auto y en lugar de aprovechar para hacer una reparación provisional y ganar dinero, me dijo la verdad y me mandó con un colega que podía hacer el trabajo correctamente. Roberto ganó 0 pesos ese día, pero ganó algo mucho más valioso, mi respeto y mi confianza. El reportero asintió, claramente interesado. Después, continuó don Fernando, le ofrecí 200,000 pesos como regalo, sin condiciones. Roberto lo rechazó porque decía que no los había ganado. En ese momento supe que había encontrado a la persona correcta para construir este negocio. ¿Por qué? Porque la honestidad no se puede fingir cuando hay dinero de por medio. Roberto demostró que sus principios no tienen precio. La entrevista continuó con don Fernando explicando la filosofía de la empresa y cómo la honestidad se había convertido en la ventaja competitiva más importante del negocio. Roberto apagó la televisión con lágrimas en los ojos. Nunca había imaginado que su decisión de hacer lo correcto, incluso cuando dolía económicamente, llevaría a todo esto. Al finalizar el segundo año, Servicio Castillo Premium tenía 15 talleres operando en 7 ciudades. Roberto había sido promovido a vicepresidente ejecutivo de la división y su compensación anual superaba los 2 millones de pesos. Más importante que el dinero, había construido una red de talleres donde cientos de mecánicos trabajaban bajo los mismos principios de honestidad que él había practicado toda su vida. Una tarde, don Fernando invitó a Roberto a comer en un restaurante tranquilo cerca de las oficinas corporativas. Había algo diferente en el ambiente, una formalidad que Roberto no había sentido en sus interacciones recientes con don Fernando. Roberto, comenzó don Fernando después de ordenar, quiero hablarte sobre el futuro. Tengo 65 años. He construido este grupo empresarial durante 4 décadas. Es momento de empezar a pensar en sucesión. Roberto lo escuchaba atentamente, sin estar seguro hacia dónde iba la conversación. He estado evaluando a los ejecutivos clave de todas mis divisiones, continuó don Fernando, buscando a las personas que no solo tengan las capacidades técnicas y de negocios necesarias, sino que también compartan los valores fundamentales sobre los que construí esta empresa. Don Fernando hizo una pausa, mirando directamente a Roberto. Quiero que te integres al Consejo de Administración del Grupo Automotriz Castillo. Serías el ejecutivo más joven en el consejo, pero creo que tu perspectiva y tus valores son exactamente lo que necesitamos. Roberto se quedó sin palabras. El Consejo de Administración de Grupo Castillo estaba compuesto por algunos de los empresarios más importantes de México. No sé qué decir, don Fernando. Es un honor enorme. Hay más, continuó don Fernando. También quiero que consideres, en unos años, asumir la presidencia de toda la división de servicios del grupo. No solo los talleres premium, sino también supervisar las operaciones de servicio de todos nuestros concesionarios. Don Fernando, yo soy un mecánico, respondió Roberto con humildad. No tengo estudios universitarios. No vengo de escuelas de negocios prestigiosas. Roberto, lo interrumpió don Fernando. He trabajado con ejecutivos de las mejores universidades del mundo. Muchos de ellos son brillantes en teoría, pero fallan en lo más importante, el carácter. Tú tienes algo que no se puede aprender en ninguna escuela: integridad inquebrantable. Y eso es más valioso que cualquier título. Durante los siguientes 2 años, Roberto asumió responsabilidades cada vez mayores dentro del grupo. Se integró al Consejo de Administración y comenzó a supervisar las operaciones de servicio de todas las marcas. Su enfoque de honestidad total se implementó gradualmente en todos los talleres del grupo, no solo en los de la división Premium. Los resultados fueron extraordinarios. La satisfacción del cliente aumentó en todas las divisiones. Las quejas se redujeron a niveles mínimos. Y contrario a lo que muchos gerentes habían temido, la rentabilidad también mejoró. Resultó que cuando los clientes confían completamente en un taller, regresan más seguido y recomiendan el servicio a otros. En una junta del Consejo de Administración, uno de los consejeros más
más antiguos, un empresario tradicionalista llamado Don Héctor, cuestionó el enfoque de Roberto. Con todo respeto, Roberto, dijo Don Héctor, este modelo de honestidad total suena muy bien en teoría, pero estamos dejando dinero sobre la mesa. En el negocio automotriz siempre ha habido cierta flexibilidad en los diagnósticos. Si dejamos de lado esa flexibilidad, perdemos margen. Roberto respiró profundo antes de responder. Don Héctor, entiendo su preocupación, pero déjeme mostrarle algunos números. Sacó una presentación que había preparado. En los talleres donde hemos implementado la política de honestidad total, el ticket promedio por servicio es efectivamente un 15% menor que en el modelo anterior. Sin embargo, la frecuencia de visitas aumentó un 40% y las recomendaciones se triplicaron. Al final del día, estamos ganando más dinero con clientes más satisfechos. Don Héctor revisó los números con escepticismo, pero no pudo discutir los resultados. Está bien, Roberto, los números no mienten, pero sigo pensando que esto solo funciona porque Fernando está detrás de ti. Cuando Fernando se retire, veremos si este modelo es sostenible. Don Fernando, quien había estado escuchando en silencio, intervino. Héctor, ese es precisamente el punto. Estoy construyendo un legado que trascienda mi presencia. Roberto no solo tiene mi apoyo, tiene mis valores, y esos valores son los que han hecho exitosa a esta empresa desde el principio. 4 años después de aquel día en que Roberto rechazó los 200,000 pesos, don Fernando anunció su retiro como presidente ejecutivo del grupo. En su lugar, promovió a un CEO de carrera que había estado con la empresa durante 15 años, pero al mismo tiempo creó una nueva posición, presidente de Valores y Cultura Corporativa, y nombró a Roberto para ocuparla. Tu trabajo, le explicó don Fernando a Roberto, será asegurar que conforme el grupo crezca y se expanda, no perdamos de vista los principios fundamentales que nos hacen diferentes. Serás el guardián de nuestra cultura de integridad. Roberto tomó su nuevo rol con la misma seriedad con la que había tomado cada responsabilidad en su vida. Desarrolló programas de capacitación para todos los empleados del grupo, desde mecánicos hasta ejecutivos, enfocados en toma de decisiones éticas y servicio basado en honestidad. Uno de los programas que Roberto implementó se llamaba la prueba de los 200,000 pesos. En este ejercicio, los empleados se enfrentaban a escenarios hipotéticos, donde tenían que elegir entre un beneficio económico inmediato y mantener su integridad. Roberto personalmente dirigía estos talleres, compartiendo su propia historia y las lecciones que había aprendido. Un día, durante uno de estos talleres con mecánicos recién contratados, uno de los jóvenes levantó la mano. Roberto, todos aquí admiramos su historia, pero tengo una pregunta honesta. ¿Alguna vez se arrepintió de rechazar ese dinero? ¿Hubo momentos en que pensó que tal vez debió haberlo aceptado? Roberto sonrió. Es una excelente pregunta. Sí, hubo momentos de duda, especialmente las primeras semanas después de rechazar el dinero, cuando mi situación seguía siendo difícil. Me preguntaba si había sido tonto, si había dejado pasar la oportunidad de salvar mi negocio. Hizo una pausa, mirando a todos los presentes. Pero ahora entiendo algo que no veía en ese momento. Don Fernando no me estaba ofreciendo 200,000 pesos. Me estaba ofreciendo algo mucho más valioso, la oportunidad de probar mi carácter. Si hubiera aceptado el dinero, habría resuelto un problema económico temporal, pero habría perdido algo permanente, mi integridad y la posibilidad de todo lo que vino después. Los mecánicos escuchaban con atención. Roberto continuó. Verán, muchachos, en esta vida van a tener muchas oportunidades de ganar dinero tomando atajos. Van a poder cobrarle a un cliente por una pieza que no necesita. Van a poder usar una pieza genérica en lugar de la original y cobrar como si fuera original. Van a poder hacer muchas cosas que nadie va a descubrir, pero ustedes sí lo van a saber. Y cada vez que hacen eso, pierden un pedacito de ustedes mismos. Un mecánico mayor, como de 50 años, alzó la mano. Roberto, yo trabajé 30 años en otros talleres. He visto de todo. Sé exactamente de lo que habla. ¿Por qué aquí es diferente? Porque aquí la honestidad no es un obstáculo para tu éxito, respondió Roberto. Es el requisito para tu éxito. En otros lugares, ser honesto significa ganar menos. Aquí, ser honesto significa tener un futuro en la empresa. Pregúntale a Miguel Ángel, señaló a Miguel Ángel, quien ahora era gerente de uno de los talleres más grandes de la red. Él perdió
perdió un trabajo por negarse a engañar clientes. Ahora es uno de nuestros gerentes mejor pagados. Esa es la diferencia. 5 años después del encuentro con don Fernando, Roberto fue invitado a dar una conferencia en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNAM. El auditorio estaba lleno de estudiantes próximos a graduarse que querían escuchar la historia del mecánico que se había convertido en uno de los ejecutivos más respetados de la industria automotriz mexicana. Roberto comenzó su charla contando su historia completa, desde sus inicios como aprendiz de mecánico a los 18 años hasta su posición actual en Grupo Automotriz Castillo. Cuando llegó a la parte donde rechazó los 200,000 pesos, pudo ver las expresiones de sorpresa en los rostros de los estudiantes. Sé lo que están pensando, les dijo Roberto con una sonrisa. Piensan que fui tonto. Tal vez algunos de ustedes piensan que hice un sacrificio innecesario. Déjenme explicarles por qué no fue así. Roberto proyectó una imagen en la pantalla detrás de él. Era una fotografía de su antiguo taller antes de la remodelación. Pequeño, modesto, pero limpio y organizado. Este era mi taller hace 5 años. Estaba a punto de cerrar. Tenía deudas, problemas económicos y pocas esperanzas de salir adelante. Pero tenía algo más importante. Tenía mi palabra. Luego proyectó una foto del mismo taller después de la renovación. Moderno, equipado y próspero. Este es el mismo taller hoy. Es el taller piloto de una red de 20 establecimientos. Genera más empleo que cualquier otro taller independiente en la Ciudad de México. Y todo esto existe porque una vez elegí mantener mi integridad por encima de mi conveniencia. Un estudiante levantó la mano. Pero señor Sánchez, eso solo funcionó porque don Fernando decidió recompensarlo después. ¿Qué pasa si uno hace lo correcto y nadie lo nota? ¿Qué pasa si uno mantiene su honestidad y aún así pierde todo? Roberto asintió. Es una pregunta justa, y la respuesta honesta es que no siempre hay un final feliz garantizado. Yo tuve suerte de que don Fernando me diera esa oportunidad, pero incluso si eso no hubiera sucedido, no me arrepentiría de mi decisión. Hizo una pausa significativa, porque hacer lo correcto no es una estrategia para obtener recompensas, es una manera de vivir con uno mismo. Si yo hubiera aceptado ese dinero, habría salvado mi negocio, sí, pero habría perdido algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: mi autorrespeto. Cada vez que me viera en el espejo, sabría que puse precio a mis principios. Roberto caminó al frente del escenario. Y déjenme decirles algo más. Don Fernando me lo explicó después. Él no me ofreció ese dinero esperando que lo rechazara. De hecho, parte de él esperaba que lo aceptara para poder ayudarme. Pero mi rechazo le demostró algo que no se puede fingir, que mi honestidad no era una pose o una estrategia. Era real, era quien yo soy. Los estudiantes escuchaban en completo silencio. Así que mi mensaje para ustedes, continuó Roberto, es este. Van a salir de esta universidad y van a enfrentarse a 1000 tentaciones. Van a ver a colegas que toman atajos y parecen salir adelante más rápido. Van a tener oportunidades de ganar dinero de formas cuestionables y van a preguntarse si vale la pena ser honestos. Roberto miró directamente a la audiencia. Sí vale la pena. No porque vayan a recibir una recompensa inmediata. Vale la pena porque es la única manera de construir algo verdaderamente sólido y duradero. Vale la pena porque cuando lleguen a mi edad van a poder verse al espejo con orgullo. Vale la pena porque sus hijos van a admirarlos por las razones correctas. La ovación que recibió fue ensordecedora. Después de la conferencia, decenas de estudiantes hicieron fila para hablar con Roberto. Muchos compartieron sus propias historias de dilemas éticos que habían enfrentado. Roberto escuchó a cada uno con atención, ofreciendo consejo y aliento. Un joven se acercó casi al final. Señor Sánchez, mi nombre es Daniel. Trabajo medio tiempo en un taller mientras estudio. Mi jefe me pidió que empezara a recomendar cambios de aceite cada 3000 kilómetros en lugar de cada 5000, solo para tener más trabajo. Me negué y me corrió. Ahora no tengo trabajo y no sé cómo voy a terminar la carrera. Roberto miró al joven con comprensión. Sabes que nosotros siempre estamos contratando mecánicos con experiencia. Dime en qué taller trabajabas. Daniel le dio el nombre y Roberto sacó su celular. Marcó un número directamente. Miguel, soy Roberto. Tengo aquí conmigo a un joven que necesita trabajo. Se llama Daniel y acaba de perder su empleo por negarse a engañar clientes. ¿Puedes entrevistarlo mañana en tu taller? Perfecto. Roberto colgó
levantó y le sonrió a Daniel. Mañana a las 9 de la mañana preséntate en el taller de satélite. Pregunta por Miguel Ángel. Dile que Roberto te mandó. Daniel no podía creer lo que estaba sucediendo. Gracias, señor Sánchez. No sabe lo que esto significa para mí. Sí lo sé, respondió Roberto. Hace años, alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. Esa noche, cuando Roberto llegó a su casa, una residencia cómoda pero no ostentosa en Coyoacán, encontró a Laura preparando la cena. Sus hijos, Daniel y Sofía, ahora adolescentes, estaban en sus habitaciones estudiando. Después de cenar, Roberto y Laura se sentaron en el pequeño jardín de su casa bajo el cielo estrellado. Te conté que hoy le di trabajo a un muchacho que perdió su empleo por hacer lo correcto, comentó Roberto. Laura sonrió. Claro que lo hiciste, es lo que siempre haces. Roberto tomó la mano de su esposa. ¿Sabes lo que todavía me sorprende? Que aquella noche, cuando te conté que había rechazado los 200,000 pesos, no me regañaste. Me apoyaste completamente. Laura lo miró con ternura. ¿Cómo no iba a apoyarte? Elegí casarme contigo precisamente porque eres el tipo de hombre que rechaza 200,000 pesos. Si hubieras sido diferente, no serías el Roberto del que me enamoré. 10 años después del encuentro con don Fernando, Roberto seguía en su posición como presidente de Valores y Cultura Corporativa de Grupo Automotriz Castillo. La red de servicio Castillo Premium había crecido a 50 talleres en 20 ciudades. Más importante, la cultura de honestidad absoluta que Roberto había implementado se había convertido en el sello distintivo del grupo. Don Fernando, ahora retirado, pero todavía activo como presidente del Consejo de Administración, invitó a Roberto a desayunar en su casa. Era una residencia hermosa, pero sorprendentemente modesta para alguien de su fortuna, en las lomas de Chapultepec. Roberto, comenzó don Fernando mientras tomaban café en la terraza, quiero hacerte una pregunta personal. Después de todo lo que has logrado, después de todo lo que has construido, ¿alguna vez piensas en aquel día cuando rechazaste el dinero? Todos los días, respondió Roberto honestamente. Ese fue el día que definió todo lo que vino después. Don Fernando asintió. ¿Sabes qué es lo que más me impresionó de ti aquel día? No fue solo que rechazaras el dinero, fue tu razonamiento. Me dijiste que no podías aceptar algo que no habías ganado con tu trabajo. Eso me mostró que para ti el trabajo tiene un significado más profundo que solo un medio para ganar dinero. Don Fernando se recargó en su silla. En mis 40 años como empresario he entrevistado a miles de personas. He trabajado con cientos de ejecutivos y te puedo decir que esa cualidad, ese respeto profundo por el valor del trabajo ganado honestamente es extremadamente rara. Muchos hablan de honestidad, pero pocos están dispuestos a pagar el precio cuando realmente importa. Roberto, visiblemente emocionado, respondió. Don Fernando, todo lo que tengo, todo lo que he logrado, es gracias a que usted me dio una oportunidad. No, lo interrumpió don Fernando. Todo lo que has logrado es gracias a 24 años de trabajo honesto, de elegir lo correcto sobre lo conveniente, de mantener tu integridad incluso cuando nadie estaba mirando. Yo solo reconocí ese valor. La oportunidad que te di fue simplemente el reconocimiento de lo que ya eras. Hicieron una pausa, disfrutando del café y la mañana tranquila. Déjame contarte algo que nunca te he dicho, continuó don Fernando. Cuando te ofrecí ese dinero, una parte de mí realmente quería que lo aceptaras. Quería poder ayudar a alguien que claramente lo merecía. Tu rechazo me decepcionó momentáneamente, pero luego me di cuenta de que me habías dado algo mucho más valioso que la gratitud. Me habías dado evidencia de que todavía existen personas con principios inquebrantables. Roberto escuchaba con atención. Y eso, Roberto, es lo que necesitaba para confiar en ti con algo más grande que un simple trabajo. Necesitaba saber que podía confiar en ti para ser el guardián de los valores de mi empresa. Alguien que rechaza 200,000 pesos por principios va a proteger la integridad de una empresa de 1,000 millones sin importar qué. Unos meses después de ese desayuno, durante una junta del Consejo de Administración, don Fernando hizo un anuncio sorprendente. Señores del Consejo, dijo don Fernando, he decidido donar el 25% de mis acciones en Grupo Automotriz Castillo para crear una fundación enfocada en educación y capacitación automotriz para jóvenes de escasos recursos. Y quiero que Roberto Sánchez
Sánchez sea el director de esa fundación. La sala se quedó en silencio. Era una donación de varios cientos de millones de pesos. Roberto estaba tan sorprendido como los demás miembros del consejo. Don Fernando, comenzó Roberto, no sé qué decir. Es un honor enorme, pero nada, lo interrumpió don Fernando. Roberto, tú me enseñaste hace años que el verdadero valor está en ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Ahora quiero institucionalizar esa filosofía. La Fundación Castillo Sánchez se dedicará a formar mecánicos con tus valores, tu integridad, tu compromiso con la excelencia. Roberto sintió lágrimas formándose en sus ojos. Hacer que tu nombre esté en la fundación es necesario, afirmó don Fernando, porque esta fundación no es sobre mí, es sobre los principios que tú representas. Quiero que cada joven que se gradúe de nuestros programas sepa la historia del mecánico que rechazó una fortuna porque no la había ganado. Durante los siguientes años, la Fundación Castillo Sánchez se convirtió en uno de los programas de capacitación automotriz más respetados de México. Cada año, cientos de jóvenes de comunidades marginadas recibían entrenamiento técnico de primer nivel, pero más importante, recibían formación en valores, ética profesional y el significado de la integridad. Roberto personalmente enseñaba una clase que se volvió legendaria entre los estudiantes de la fundación. La clase se llamaba El valor de hacer lo correcto. En ella, Roberto compartía no solo su historia, sino historias de todos los mecánicos honestos que había conocido a lo largo de su carrera, personas que habían elegido la integridad sobre el beneficio personal. Un día, durante una de estas clases, un estudiante llamado Carlos le hizo una pregunta que lo hizo reflexionar. Maestro Roberto, preguntó Carlos, usted nos habla mucho sobre honestidad y hacer lo correcto, pero vivimos en un país donde parece que los corruptos salen adelante y los honestos se quedan atrás. ¿Cómo podemos mantener la esperanza de que ser honestos vale la pena? Roberto se tomó su tiempo para responder. Carlos, tu pregunta es válida y refleja una frustración que muchos mexicanos sienten. No te voy a mentir diciéndote que la honestidad siempre es recompensada o que los corruptos siempre son castigados. Muchas veces no es así. Caminó al frente del salón. Pero déjame decirte lo que sí es cierto. Cuando eres corrupto o deshonesto, tal vez ganes dinero o poder a corto plazo, pero pierdes algo fundamental. Pierdes tu paz mental, pierdes tu autorrespeto, pierdes la capacidad de mirarte al espejo y estar orgulloso de quién eres. Y créeme, ninguna cantidad de dinero compensa eso. Roberto continuó. Cuando yo rechacé ese dinero hace años, no lo hice porque pensé que iba a recibir algo mejor después. Lo hice porque era lo correcto. Y cuando me acuesto por las noches, duermo tranquilo. Cuando mis hijos me preguntan sobre mi trabajo, les puedo contar la verdad con orgullo. Cuando me encuentro con clientes antiguos en la calle, puedo saludarlos sabiendo que nunca los engañé. Eso, Carlos, eso vale más que todo el dinero del mundo. Los ojos de Carlos se humedecieron. Gracias, maestro. Necesitaba escuchar eso. Al finalizar esa clase, Roberto se quedó solo en el salón por un momento, reflexionando. Pensó en su viaje, desde aquel taller pequeño en la Roma Norte hasta donde estaba ahora. Pensó en todas las veces que había tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto. Pensó en don Fernando, quien había visto en él algo que ni siquiera él mismo había reconocido completamente. Su teléfono sonó. Era Laura. ¿Cómo te fue hoy en clase?, preguntó ella. Bien, respondió Roberto. Muy bien, de hecho. Un estudiante me hizo una pregunta sobre ¿por qué vale la pena ser honesto en un mundo corrupto? Esa es una pregunta importante, comentó Laura. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, respondió Roberto, que ser honesto no siempre te hace rico, pero siempre te permite vivir en paz contigo mismo, y que al final del día esa paz es lo más valioso que podemos tener. Laura se quedó en silencio un momento. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti, Roberto? Que después de todo lo que has logrado, después de todos estos años, sigues siendo exactamente el mismo hombre del que me enamoré. El mecánico que preferiría perder todo antes que comprometer sus principios. Esa noche Roberto llegó a su casa y encontró a sus hijos, Daniel y Sofía, ahora adultos jóvenes, esperándolo en la sala. Papá, dijo Daniel, necesitamos hablar contigo sobre algo. Roberto se sentó, preocupado por el tono serio. ¿Qué pasa?, Sofía habló. Papá, hemos estado hablando sobre nuestros futuros. Daniel va a estudiar ingeniería automotriz
automotriz como tú, pero yo quiero estudiar trabajo social. Quiero trabajar con comunidades marginadas. Roberto sonrió con alivio y orgullo. Eso es maravilloso, Sophie. ¿Por qué pensaban que eso sería un problema? Porque continuó Sofía. Sabemos que trabajo social no paga mucho. Sabemos que probablemente nunca voy a tener el tipo de éxito económico que tú has tenido. Y no queremos decepcionarte. Roberto sintió que el corazón se le llenaba de emoción. Hijos, escúchenme bien. Lo que me haría sentir decepcionado sería que eligieran una carrera solo por dinero o que comprometieran sus valores para salir adelante. Sofía, si quieres dedicar tu vida a ayudar a otros, eso me llena de orgullo. Daniel, si quieres ser mecánico, me llena de orgullo. Lo importante no es cuánto ganan, sino cómo lo ganan. Daniel habló. Es que papá, conocemos tu historia. Sabemos del sacrificio que hiciste cuando rechazaste ese dinero. Sabemos todo lo que has logrado. Queremos hacerte sentir orgulloso también. Roberto tomó las manos de sus dos hijos. Hijos, ustedes ya me hacen sentir orgulloso cada día. ¿Saben por qué? Porque veo que están eligiendo sus caminos basándose en lo que consideran correcto, no en lo que es más lucrativo o fácil. Eso es exactamente lo que siempre he tratado de enseñarles. Sofía tenía lágrimas en los ojos. ¿De verdad no te importa que yo no vaya a ser rica o exitosa como tú? El éxito no se mide en dinero, Sophie, respondió Roberto con firmeza. Se mide en el impacto positivo que tienes en el mundo y en la capacidad de dormir tranquilo por las noches sabiendo que hiciste lo correcto. Si tú ayudas, aunque sea una persona, a tener una vida mejor, eres más exitosa que cualquier millonario que haya ganado su dinero de forma deshonesta. 15 años después del día en que había rechazado los 200,000 pesos, Roberto Sánchez estaba de pie en el escenario de un auditorio lleno en el World Trade Center de la Ciudad de México. Había sido invitado como orador principal de la Convención Nacional de la Industria Automotriz. A sus 53 años, Roberto era reconocido como una de las figuras más influyentes del sector, no solo por su éxito empresarial, sino por haber transformado la cultura de toda una industria. En la primera fila estaban sentados don Fernando, ahora de 78 años, pero todavía con la mente aguda y el espíritu vigoroso, junto a Laura, Daniel y Sofía. También estaban presentes cientos de mecánicos que habían sido entrenados en la Fundación Castillo Sánchez, ahora líderes en talleres por todo México. Señoras y señores, comenzó Roberto, hace 15 años yo era un mecánico que estaba a punto de perder su pequeño taller. Tenía deudas, problemas económicos y pocas esperanzas. Un día llegó un cliente con un auto de lujo que tenía un problema serio. Yo podría haberle cobrado por una reparación provisional y ganar dinero fácil. En su lugar, le dije la verdad y lo mandé con un colega que podía hacer mejor el trabajo. Gané 0 pesos ese día. Roberto hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el auditorio. Ese cliente regresó después y me ofreció 200,000 pesos como regalo. Yo lo rechacé. En ese momento pensé que tal vez había sido un tonto. Mi esposa y yo teníamos problemas económicos serios. Ese dinero habría resuelto todo, pero no podía aceptarlo porque no lo había ganado. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Lo que no sabía, continuó Roberto, es que ese cliente era Fernando Castillo y que mi decisión de hacer lo correcto, incluso cuando dolía económicamente, iba a cambiar mi vida de maneras que nunca pude imaginar. Pero lo más importante que aprendí ese día no fue sobre negocios o éxito, fue sobre carácter. Roberto caminó al frente del escenario. Aprendí que nuestra integridad no se mide por lo que hacemos cuando nos están mirando. Se mide por lo que hacemos cuando nadie más lo sabrá. Se mide por las decisiones que tomamos cuando hay dinero en juego. Se mide por si estamos dispuestos a sufrir económicamente antes que comprometer nuestros principios. La voz de Roberto se llenó de emoción. Hoy dirijo una fundación que ha entrenado a más de 5,000 mecánicos jóvenes. A cada uno de ellos les enseño la misma lección que aprendí ese día, que la honestidad no es solo una política de negocios, es una forma de vida, y que el verdadero éxito no está en cuánto dinero ganas, sino en poder mirarte al espejo cada mañana y estar orgulloso del hombre o mujer que ves reflejado. Roberto concluyó su discurso. Así que mi mensaje para todos ustedes es simple. En una industria donde hay muchas oportunidades para tomar atajos, elijan el camino largo. En un sector donde es fácil
fácil engañar clientes, elijan la honestidad. En un mundo donde parece que los corruptos salen adelante, elijan su integridad, porque al final del día, eso es lo único que realmente les pertenece. Eso es lo único que nadie les puede quitar. La ovación fue ensordecedora y prolongada. Personas de toda la audiencia se pusieron de pie. Don Fernando tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Laura lloraba de orgullo. Daniel y Sofía aplaudían con todas sus fuerzas, sabiendo que su padre había vivido cada palabra que acababa de pronunciar. Después del evento, mientras Roberto saludaba a los asistentes, se le acercó un hombre joven de unos 30 años. «Maestro Roberto», dijo el joven con voz temblorosa, «no sé si me recuerde. Hace 10 años, usted me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Yo era el estudiante que perdió su empleo por negarse a engañar clientes. Mi nombre es Daniel». Roberto lo reconoció inmediatamente y lo abrazó. «Por supuesto que te recuerdo, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué has estado haciendo?» Daniel sonrió con orgullo. «Gracias a esa oportunidad que usted me dio, pude terminar mi carrera. Trabajé 5 años en su taller aprendiendo todo lo que pude. Y hace 2 años abrí mi propio taller. Es pequeño, pero es honesto. Cada cliente que atiendo, recuerdo sus enseñanzas». Roberto sintió una satisfacción profunda. «Eso es exactamente lo que esperaba escuchar, Daniel. Estoy muy orgulloso de ti». Daniel continuó. «Quiero que sepa que he rechazado muchas oportunidades de ganar dinero de forma deshonesta. A veces ha sido difícil. A veces me he preguntado si vale la pena. Pero luego recuerdo su historia y me doy cuenta de que sí vale la pena. Ahora tengo 3 mecánicos trabajando conmigo y a cada uno le enseño los mismos valores que usted me enseñó». Cuando Daniel se fue, Roberto se quedó mirando cómo se alejaba. Se dio cuenta de que esa era la verdadera medida de su éxito. No los talleres que supervisaba, no el dinero que había ganado, no los premios que había recibido. El verdadero éxito era ver cómo los valores que había defendido se multiplicaban a través de otras personas, creando un efecto dominó de integridad y honestidad. Esa noche, Roberto y Laura caminaban tomados de la mano por el parque cerca de su casa, bajo un cielo estrellado. «¿Sabes lo que todavía me sorprende?», dijo Roberto, «que todo comenzó con una decisión tan simple: rechazar dinero que no había ganado. Parece algo tan obvio, tan básico». Laura apretó su mano. «No es básico, amor, es fundamental, y no es tan común como debería ser. Por eso tu historia resuena tanto con la gente, porque les recuerda que todavía existe gente que pone principios sobre ganancias». Roberto pensó en los últimos 15 años, en todo lo que había logrado, en todas las vidas que había tocado. Pensó en los miles de mecánicos que habían sido entrenados con sus valores. Pensó en los clientes que habían recuperado la confianza en los talleres mecánicos gracias al modelo de honestidad total. Pensó en sus propios hijos, ahora siguiendo sus propios caminos, pero guiados por los mismos principios. «Laura», dijo finalmente, «¿crees que si ese día hubiera aceptado el dinero, estaríamos aquí ahora?» Laura lo pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que tal vez tendrías más dinero. Tal vez seguirías teniendo un taller, pero no serías la persona que eres ahora. No habrías construido todo lo que has construido y definitivamente no habrías impactado tantas vidas de la forma en que lo has hecho». Roberto asintió. «Sabes, cuando rechacé ese dinero, pensé que estaba perdiendo una oportunidad. Ahora entiendo que estaba ganando algo mucho más valioso. Estaba ganando la oportunidad de probar que mis principios eran reales, de vivir de acuerdo con mis valores, de construir algo genuino y duradero». Laura sonrió. «Y así es como un mecánico pobre se convirtió en un hombre verdaderamente rico. No en dinero, aunque eso también llegó, sino en integridad, en respeto, en legado. Esa es la riqueza real, Roberto». Mientras caminaban de regreso a casa, Roberto reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido, de estar a punto de perder todo, a dirigir una fundación que transformaba vidas, de rechazar 200,000 pesos por principios, a manejar presupuestos de cientos de millones, de ser un mecánico desconocido a ser reconocido como un líder moral de su industria. Pero lo más importante era que a través de todo eso había mantenido lo único que realmente importaba: su integridad. El hombre que había rechazado el dinero porque no lo había ganado seguía siendo el mismo hombre que ahora enseñaba a miles de jóvenes la importancia de ganar todo honestamente. Y esa
Esa fidelidad a sus principios a través de los años y a través de todas las circunstancias era su verdadero triunfo. Roberto Sánchez había descubierto la verdad más importante de todas, que la riqueza real no se mide en pesos, sino en la capacidad de vivir con integridad, de impactar positivamente a otros y de dormir tranquilo cada noche sabiendo que has hecho lo correcto. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Roberto miró por la ventana de su habitación hacia el cielo nocturno de la Ciudad de México. Pensó en el mecánico de 38 años que había sido 15 años atrás, luchando por sobrevivir, enfrentando la posibilidad de perderlo todo. Ese hombre había tomado una decisión simple pero profunda, elegir su integridad sobre su conveniencia, y esa decisión había cambiado no solo su vida, sino las vidas de miles de personas más. Y ahora aquí estaba, un hombre de 53 años que había construido un legado basado en los valores más simples pero poderosos: honestidad, integridad y el compromiso inquebrantable de hacer siempre lo correcto. Roberto sonrió para sí mismo. La verdad que había descubierto aquel día, cuando rechazó los 200,000 pesos, finalmente se había revelado completamente. No existe riqueza mayor que la paz de vivir de acuerdo con tus principios, y no existe éxito más grande que multiplicar esos principios en las vidas de otros. Con ese pensamiento, Roberto se durmió tranquilo, tal como lo había hecho cada noche durante los últimos 15 años, porque al final del día, esa tranquilidad, esa paz interior que viene de saber que has vivido con integridad, era el verdadero premio. Era la recompensa que ninguna cantidad de dinero podía comprar y que nadie podía quitarle. Y esa era la verdad que Roberto Sánchez había descubierto y que ahora compartía con el mundo. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta.